Bien, buenas tardes jóvenes. Esta vez vamos a continuar con lo que es el reglamento o el decreto supremo 023-2001 que trata sobre el reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria, ¿no? Esta vez nos toca el título octavo del control y la fiscalización sanitaria, que abarca pues a partir del artículo 40. ¿Qué nos dice el artículo 40? Que los establecimientos de farmacéuticos, no como farmacias o boticas, o instituciones y universidades que manejen o que tengan sustancias estupefacientes, psicotrópicas o precursores. Precursores son aquellas sustancias en las cuales se van a poder elaborar psicotrópicos, ¿no? Para que tengan referencia ahí. Que sean de uso médico y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, están obligados a llevar los siguientes libros. Si utilizan estupefacientes, llevar libros de estupefacientes. Si venden psicotrópicos, tener su libro de psicotrópicos correspondientes. Estos tienen que estar visados. Si no venden estupefacientes, entonces no tienen por qué tener este libro de estupefacientes, ¿no? Y si vendieran los dos libros tienen que estar totalmente visados. ¿Y quién los va a visar? En la misma DIGEMIN. O si estamos nosotros, por ejemplo, en la región de Ica, en la DIREMIT, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Eso ya lo hemos visto en las clases previas a esta, ¿no? Como una solicitud dirigida a la DIGEMIT o la DIREMIT, adjuntar el libro, si es nuevo, o si hemos tenido anteriormente otro, adjuntarlo también, y hay un pago pues por derecho de trámite, ¿no? Este es el formato, o esta es la solicitud. Esta es la solicitud que se presenta para que pueda ser visado el libro, ¿no? El artículo 41, ¿qué nos dice? Que en el libro que nosotros vamos a tener en el caso que vendiéramos psicotrópicos o estupefacientes, tiene que coincidir los saldos que están en la hoja o en los libros con lo físico, o sea, con lo que tenemos, ¿no? Nosotros se supone que tenemos anaqueles con llave que solo lo maneja el químico farmacéutico de estos psicotrópicos o estupefacientes. Lo que tengo ahí en físico, guardado en ese estante, tiene que coincidir con lo que me diga en el libro. Si no coincide, pues hay algo raro. De repente pueden ni sobrarme ni faltarme, ¿no? Esto puede conllevar de repente a que si faltan y no coinciden, ¿no? Aquí hay más y en el anaquel hay menos, pues se puede llegar a pensar que se están vendiendo estos medicamentos de una manera ilegal, ¿no? Se está realizando un comercio ilegal. Entonces siempre deben de coincidir. ¿Qué nos dice el artículo 40, el artículo 42? Que son solidariamente responsables cuando un medicamento, sea psicotrópico o estupefaciente, falte, ¿no? Falte o de repente me sobre, que no es lo normal es que coincidan lo físico con lo del documento, como les dije, entonces ahí van a haber responsables, ¿no? Que es el químico farmacéutico, obviamente, porque es el responsable, el que está a cargo de poder conservar este producto, estos productos que son pues controlados, ¿no? Entonces, pero no solamente él va a ser el único responsable, sino también el propietario. Por eso es que dice, son solidariamente responsables por cualquier faltante o excedente que se detecte en la existencia de sustancias fiscalizadas. Entonces, ¿por qué solidariamente son responsables los dos? Porque él es el químico farmacéutico, sí que tiene responsabilidad de guardar, es el responsable de guardar pues los medicamentos, ¿no? Controlados, pero él es el dueño, ¿no? Él es el dueño de la razón social, de la botica. Entonces, él también, por ser dueño de esta botica, ¿no? También es solidariamente responsable. Claro que no va a tener la misma pena que el químico, pero también va a tener. Si, por ejemplo, el químico le pone una multa, entonces él también la va a tener que pagar, pero en una mínima proporción, a diferencia de ellos. Esa es la única diferencia. Nada más.
En el artículo 43, ¿qué nos dice? Cuando se produzca, por ejemplo, un robo, ¿no? Entren a nuestra botica, a nuestra farmacia y nos roben estos psicotrópicos o estos estupefacientes, aquí nosotros debemos de comunicar. Primero, asentar la denuncia en la policía, llamar inmediatamente a la policía, asentar la denuncia y luego ir a la DIGEMIT y llevar esa denuncia para que conste de que una cantidad de medicamentos han sido robados, ¿no? No me puedan acusar a mí como responsable de que pudo haber realizado un comercio ilegal con este tipo de medicamentos, ¿no? En el caso de repente que por ahí, muy aparte de que se lo hayan robado o hayan hurtado, por ahí de repente alguien o se me cayó por ahí una pastillita, ¿no? Sin darme cuenta y se me perdió por accidente, no fue por otra razón, también tengo que comunicar a la DIGEMIT lo sucedido para que conste ahí el día que vengan a realizar una inspección a mi botica, entonces no puede hacerme acreedora a ningún tipo de multa, ¿no? O sanción. En el artículo 44 nos dice que en la aplicación de lo dispuesto al 40, que habíamos mencionado anteriormente, que necesitábamos un libro pues, de estupefacientes y un libro de psicotrópicos. Estos libros pues deben de ser visados, todos estos libros deben de estar visados por la DIGEMIT, ¿no? Estos libros no pueden salir del establecimiento, no que tengo que llevármelos a mi casa porque necesito ponerme al día, necesito pasar las recetas, no. Estos libros no pueden salir del establecimiento farmacéutico. Tienen que quedarse y si les falta ponerse el día, si les falta llenar, ahí mismo tienen que llenarlos, ¿no? Tienen que ser actualizados y no salir del establecimiento farmacéutico. ¿Qué se debe registrar en este libro de estupefacientes o psicotrópicos? Se debe de registrar la razón social del proveedor, la cantidad de estupefacientes empleadas en la preparación de fórmulas magistrales, si fuera el caso, ¿no? En la cantidad y concentración de medicamentos con contenido estupefaciente dispensado, nombre del prescriptor, quién prescribió, quién es el paciente y el número de receta. La fecha en que se efectúa la dispensación de este medicamento o la preparación de la fórmula magistral. Entonces aquí también nos dice que cuando el establecimiento preparan este tipo de fórmulas oficinales, que contengan sustancias de estupefacientes, el regente deberá emitir un vale de consumo que sustente la cantidad utilizada, firmado y sellado por él. Estos vales de consumo serán archivados y tendrán un término de duración de 2 años. ¿No? También, ¿qué nos dice? Que queda prohibida la elaboración de fórmulas magistrales con sustancias psicotrópicas, precursores u otras sustancias de fiscalización. También están prohibidos el empleo de medicamentos con contenido de estupefacientes psicotrópicos precursores de uso médico o de otras sustancias fiscalizadas como insumos en la preparación de dichas fórmulas. Aquí en la 47 nos dicen que podemos elaborar preparados oficinales con estupefacientes, ¿no? Nos hablan de estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, la morfina, ¿no? Si en caso se preparara, ¿no? Entonces debe de haber un libro de recetas, ¿no? Un libro de preparación, un libro de receta de estos estupefacientes, ¿no? Que yo pueda preparar, pero no está aprobado y está prohibido la elaboración de fórmulas magistrales con psicotrópicos o algún precursor, o sea, alguna sustancia que me sirva para poder elaborar estos productos psicotrópicos. Está totalmente prohibido. No se puede poner. En el artículo 49 nos menciona que pues hay universidades o institutos que de repente utilicen este tipo de productos para hacer algún tipo de investigación o de repente experimentos, ¿no? Entonces estos deben de estar pues obviamente constatados y deben estas instituciones, por ejemplo, si nosotros pertenecemos a la Universidad San Luis Gonzaga, si utilizamos para realizar una investigación, un tipo de estupefaciente, debemos nosotros pedir el permiso correspondiente y registrar en la DIREMIT que estamos utilizando estos estupefacientes para un tipo de investigación, ¿no? Un tipo de estudio. No podemos comprar y realizarlo por realizarlo. Tenemos que pedir permiso, ¿no? Porque son sustancias controladas. ¿Qué nos dice en el artículo 50?
que los establecimientos que manejan y comercializan sustancias controladas están obligados a presentar un balance trimestral. Este balance trimestral significa que se presenta cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses se presenta, ¿no? Adjuntos a cada balance se debe remitir los originales de las recetas. Entonces, cuando yo presente el balance de estos psicotrópicos, debo de adjuntar a ellas las recetas con las que yo atendí estos medicamentos, ¿no? Si he tenido una caja de 100 psicotrópicos, entonces, y he vendido 40, tengo que tener las recetas de las 40 que yo he vendido. Entonces, el balance se presenta conjuntamente con las recetas atendidas, ¿no? Los balances se van a cerrar en el último día de cada trimestre y se presentarán bajo responsabilidad dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de cierre. Una copia de balance obviamente va a quedar archivada. Acá están los formatos de balance trimestral de psicotrópicos, ¿no? ¿Qué dice el artículo 53? El artículo 53 nos dice que la DIGEMIT o de repente un órgano competente, como por ejemplo en la región de Ica, el órgano competente es la DIGEMIT, y en Lima, muy aparte de la DIGEMIT, están las DIRIS, ¿no? Las DIRIS son las que realmente realizan este trabajo. Son aquellos que pues, van a evaluar y verificar la veracidad y exactitud de la información contenida en los balances, ¿no? Confrontándolas con las que hay en su archivo. Entonces, estos balances que ellos me van a dar, por ejemplo, si yo soy la DIGEMIT y viene un usuario de la, por ejemplo, viene Escate, ¿no? Que es dueño de una botica y vende psicotrópicos, me trae su balance. Entonces, bueno, yo no solamente voy a decirle, bien, yo te acepto el balance, bueno, ya me lo presentaste, y chao. No, se supone que esto yo lo voy a verificar con las recetas que ya me ha dado y tiene que coincidir. O de repente, pues para verificar, para que haya una verificación más exacta, se programa una visita, ¿no?, de fiscalización y se corrobora pues lo que está dicho en el balance con lo que hay físico y tiene que coincidir sí o sí, ¿no? Porque si no ya se estaría hablando de otras cosas. En el artículo 54 nos dice, en el caso pues de que el profesional químico farmacéutico que ejerce el cargo de director técnico o de regente, que antes se llamaba regente, ahora es director técnico, que maneja sustancias comprendidas en este reglamento, deberá verificar inmediatamente antes de hacer efectiva su renuncia. O sea, si yo quiero renunciar como director técnico, yo no voy a decir, pues bueno, yo soy director técnico, voy a renunciar, y si a mi cargo están los psicotrópicos, bueno, pues que se haga cargo el otro químico farmacéutico que viene. No, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces ellos van a tener que hacer un inventario conjuntamente con el otro químico que lo va a reemplazar en el caso que sea así, ¿no? Se va a reemplazar y se dará un informe a la DIGEMIT, se informará sobre ese intercambio que va a haber, sobre su renuncia y el nuevo director técnico que va a haber y los medicamentos pues, que se van a traspasar al nuevo químico, no al nuevo regente. En el caso, ese es en el caso de que haya otro químico que lo va a suplantar. Pero en el caso de que no haya ningún químico y él tenga la necesidad de renunciar por X razones, entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a ir con su libro, con sus medicamentos y devolverlos a la DIGEMIT, ¿no? Obviamente previa solicitud, pues, ¿no? Diciendo de que no hay nadie que lo supla a él, entonces él necesita renunciar por diversos motivos, o un motivo X, entonces a quien le puede devolver ese tipo de medicamentos es a la DIGEMIT, ¿no? En el artículo 55 lo más importante es que si hubieran sido declarados fuera de su uso, o que hubieran sufrido deterioro o pérdida de su efectividad, deberán solicitar a la DIGEMIT la calificación de dichas existencias como saldos descartables antes de proceder a su destrucción. La calificación deberá solicitarse cuando menos una vez al año. ¿Qué quiere decir este artículo? Que es, por ejemplo, tenemos nosotros psicotrópicos que están deteriorados, ¿no? O que de repente están vencidos.
¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar con ellos. Entonces nosotros debemos solicitar a la DIGEMIT, ¿no? Un documento que permita calificar a esos medicamentos que tengo ahí como lo que son, ¿no? Medicamentos o saldos descartables, que no van a servir porque están deteriorados o porque están vencidos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos puedan ser destruidos. Entonces, así sean vencidos, yo no me puedo callar ni botarlos a la basura, no, yo tengo que informar a la DIGEMIT sobre estos saldos descartables, ¿no? En el artículo 56, ¿qué nos dice? Los directores técnicos que tengan en existencia sustancias estupefacientes o medicamentos que los contengan deberán entregarlas junto con el libro de control de estupefaciente a la DIGEMIT dentro de los 15 días hábiles anteriores al cierre o clausura definitiva del establecimiento. De lo contrario, dichas sustancias serán decomisadas. Por ejemplo, en el caso que se cierre la botica, ¿no? Si Escate, por ejemplo, decide ella cerrar la botica, entonces su botica, ¿qué tiene que hacer el director técnico? ¿No? Entregar a DIGEMIT, lo mismo que acá cuando no había director técnico que lo supla. Entonces aquí sí ya va a cerrar, aquí hablamos en el caso de cerrar se hace lo mismo, se adjunta el libro de control de estupefacientes, se adjuntan los medicamentos, ¿no? Los psicotrópicos que se están vendiendo, dice dentro de los 15 días hábiles anteriores al cierre o clausura. Por ejemplo, si yo voy a cerrar el día 30, ¿cuándo tengo que presentar yo este documento? El día 15, ¿no? ¿Pero el día 15 será? No, son más, ¿no? La fecha es más antes. ¿Por qué? Porque me dicen días hábiles. Cuando hablamos de días hábiles no consideramos sábado ni domingo, ni feriados. Entonces no sería el día 15, sería un mes antes, casi, ¿no? Porque si hablamos dentro de los 15 días hábiles, hablamos de que la semana tiene 5 días hábiles, y para hacer 15 días hábiles son 3 semanas. Entonces casi un mes antes, ¿no? De poder cerrar, se presenta esta entrega de libros con medicamentos, ¿no? En el artículo 57, ¿qué nos dice el artículo 57? Que la DIGEMIT verificará durante las supervisiones los registros asentados en libros oficiales de control, así como la existencia de sustancias controladas que tuvieran en el almacén. ¿No? Se va a verificar, ¿no? Cuando haya una inspección, entonces una inspección, una supervisión, ellos van a ir los fiscalizadores van a supervisar todo lo que dice en el libro con lo físico. Eso ya otro artículo anterior lo había mencionado, ¿no? Y sobre todo las que están en el almacén tienen que coincidir, no faltar ninguna, ni exceder, ni sobrar alguna, ¿no? Entonces, porque eso se podría llevar pues a que no ha habido una buena administración de este tipo de productos. En el capítulo 2 de la fiscalización sanitaria, ¿no? En este capítulo nos habla sobre la fiscalización o supervisión, ¿no? ¿Y qué es la fiscalización? Es un conjunto de acciones que realiza una autoridad, en este caso los representantes de la DIGEMIT o de la DIRIS, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder controlar y verificar, ¿no? Que todos los medicamentos están con una fecha adecuada, que están siendo vendidos correctamente, que están siendo almacenados correctamente, y si en el caso se preparara pues algún tipo de medicamento que se están elaborando, fabricando de una manera adecuada, se están dispensando de una manera correcta, que se tiene, en este caso si se tuviera estupefacientes, que se tienen en una manera controlada, adecuada, una temperatura adecuada, entre otras, ¿no? Entonces, fiscalización es la verificación de todas estas acciones. Entonces, ¿qué se hace en una fiscalización? Supervisiones periódicas, ¿no? Cada cierto tiempo, algunas pueden ser cada 6 meses, otras una vez al año, dependiendo el tiempo también que tengan los profesionales, ¿no? En el artículo 63 nos dice que en aplicación de las normas del presente reglamento se podrá disponer una a más de las siguientes medidas de seguridad sanitaria. ¿Qué medidas sanitarias?
toma la Digemid o la Diris o la Dilemid en caso de que se tenga estos productos controlados, ¿no? O de repente, si hay algún tipo de falta que se esté cumpliendo, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? Por seguridad pueden provocar una inmovilización de productos, o sea, que no se muevan esos productos, incautación de productos, llevárselo, decomiso de productos, destrucción de productos, ¿no? Esto puede ser, ¿no? En aplicación de las normas del presente reglamento se puede disponer las siguientes medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Inmovilización, incautación, decomiso y destrucción, ¿no? Y el artículo 64, ¿qué nos dice? Constituyen de infracciones a las disposiciones contenidas en el reglamento los siguientes. Si se efectúa operaciones de importación o exportación, o sea, vendemos o compramos vendemos a otros países o compramos de otros países sin contar con la autorización correspondiente. O sea, si yo no tengo la autorización para poder comprar este tipo de medicamentos en otro país o venderlos yo a otro país, si no tengo el permiso de la Digemid o de la Diremid, entonces yo no puedo hacer esto. ¿Esto me constituye una infracción? Sí, ¿no? Estoy cometiendo una infracción. Estoy yendo contra una medida de seguridad sanitaria. Efectuar importación o exportaciones parciales al amparo de un mismo certificado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un certificado de que sí puedo exportar productos a otro país, entonces, ¿qué hago? Bueno, pero me dan un certificado para yo hacerlo una vez. Ojo. Pero yo digo, bueno, pues tengo que vender al otro país 2 lotes, ¿no? De psicotrópicos, pero bueno, no tengo esta vez los 2 lotes, tengo uno. Bueno, le mandaré uno y la próxima vez le mando otro con el mismo certificado. Eso está totalmente prohibido. O le mando los 2, o si le mando la mitad, tiene ese certificado, solamente me va a servir para esa mitad, no puede servir para yo mandarle la otra mitad al mes siguiente o la semana siguiente, ¿no? En que yo no copie, también es una falta en omitir consignar en los libros oficiales de control de información inexacta y completa, o sea, que yo ponga ahí, tengo 25 cajas de psicotrópicos, cuando en realidad no existen, ¿no? Cuando en realidad me faltan, o en realidad me sobra, ¿no? Presentar informes sustentados sobre robos, pérdidas de consumos, ¿no? O sea que de repente por ahí se me perdió, por ahí me robaron, entonces, y yo diga, ay, bueno, pues, ya, ¿qué le voy a informar a la DGMI? Mejor no. Eso también incurre en una infracción, porque el día que me vayan a hacer un control, una fiscalización, me ven ahí que me faltan medicamentos, ¿qué me van a decir? Que he realizado un comercio ilegal. De no presentar balances también es una infracción. No solicitar la verificación de la incorporación de insumos estupefacientes, psicotrópicos o precursores en la fabricación de los medicamentos también es una infracción. No contar con la documentación sustentada de cuando yo compré, distribuí y dispensé, eso también es otra sanción, ¿no? Y cumplir con todas las normas del SDGMIP también. En el artículo 65 nos dice, quien incurra en infracciones tipificadas en el artículo 64 o en el anterior, serán sancionados con el 5% de una UIT. Imagínense, hoy en día creo que la UIT está a 4.200 y tantos, ¿no? El 5% de ellos son como 200 y tantos soles. Y 50 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, es un poquito fastidioso y engorroso a veces vender este tipo de medicamentos, por eso casi la mayoría de boticas o farmacias no venden ese tipo de medicamentos, ¿no? Porque es un poquito fastidioso. En el artículo 66 nos dice que sin perjuicio a la sanción que se imponga a la institución o establecimiento infractor, el director técnico o el regente que incumplan las obligaciones que les corresponden, les serán aplicadas pues también sanciones, ¿no? También van a hacer eso. En el artículo 67 nos dice que para la aplicación de cualquiera de las sanciones que señala este reglamento, los órganos competentes, o sea, por ejemplo, la DIRIS es un órgano competente, por eso dicen, en materia de medicamentos, tomarán en consideración la naturaleza de acción u omisión a sancionar. Entonces, hay que trabajar, pues, de una manera adecuada